9:10 de la mañana, estamos recibiendo al senador nacionalista Álvaro Delgado. Buenos días, Álvaro, bienvenido. Buenos días, si se puede decir buenos días. La verdad que sí, decíamos un lunes bastante atípico, donde uno todavía sigue fuertemente conmovido por lo acontecido en Dolores y por el recrudecimiento de toda la situación de desplazados en el país que va a continuar. Tengo entendido que en las últimas horas estuvo en Dolores, justamente, bueno, recorriendo también y viendo lo que fue la magnitud de este tornado. Sí, el sábado estuvimos con Luis Lacalle Pou, con el senador Javier García, con Luis Alberto Heber. Estuvimos en Dolores. Obviamente no apareció en ningún lado, no era la idea, era simplemente dar una muestra de solidaridad, de estar, acompañar a muchos amigos y vecinos que estaban trabajando en ese momento de desesperación, de todo el mundo queriendo poner el hombro. Y fuimos a dar un mensaje de apoyo, de solidaridad. Hay una frase que a mí me quedó. Nosotros hicimos una recorrida que estuvimos con primero el prosecretario de la Presidencia, el presidente del Comité Nacional de Emergencia, Juan Andrés Roballo, y con el coordinador del Sistema Nacional de Emergencia, reunidos con él. Sí. La verdad, yo creo que hay un buen trabajo del gobierno nacional, del gobierno departamental, del municipal, de las autoridades en general, del ejército, que hay que destacar, la verdad, emocionaba el ejército, de la policía. Y Juan Andrés Roballo estaba instalado ahí, yo quiero reconocer eso desde el día anterior, y se instaló hasta creo que hoy, tratando de ayudar en la coordinación con el comité, conjuntamente con el Comité de Emergencia Departamental, SECOED. Después estuvimos recorriendo el Comité de Emergencia Departamental, con el intendente, estuvimos después recorriendo las zonas más afectadas. Estuvimos en lo que era Cadol, la cooperativa. Sí. Y estuvimos después en el estadio donde, bueno, empezaron a recibir donaciones y estaban los primeros refugiados, donde había mucha gente trabajando. Hay una señora que justo vino a hablar con nosotros y me dijo algo que me dejó impactado. Me dijo, anoche, por el viernes de noche, esa noche post-tornado, obviamente no había luz, había desorientación, indignación, todo junto, y además lluvia. Y en medio de esa ciudad devastada, que fue casi diagonal, porque agarró una parte de la ciudad, la cooperativa, parte del centro, los comercios del centro, y después una zona de barrio muy humilde, con lo cual destruyó la casa. Entre ellos un piso del liceo, los gurises habían bajado a recreo. Sí. Imaginemos no lo que podía haber pasado. Hay un trabajo de los profesores en todos los centros educativos y de los maestros que cuando lo relatan hay que destacarlo, la celeridad con la que lograron organizar esos chiquilines y que no pasara nada. Uno dice, hay que lamentar todo lo que lamentamos, pero el potencial de lo que podría haber pasado es una cosa inédita. Autos arriba de las casas, camiones zorra dados vuelta, cosecharados dadas vuelta, riesgo eléctrico por todos lados. Y nos decía esa mujer, esa señora, llorando, nos decía, esto anoche parecía Bagdad. Se acordaba aquella imagen de Bagdad en el pleno de la guerra. No sé por qué le salió, pero bueno, simbolizaba Bagdad no solo por el caos, por las viviendas destruidas, por los cables tendidos, por la gente llorando, sino porque además oscuridad. Los jeeps del ejército patrullando armados con reflectores. Y la verdad, todo eso que vimos el sábado y empezamos a recibir o por lo menos a sentir la solidaridad de la zona, de Soriano, la coordinación de las autoridades y la solidaridad de todo el mundo, porque creo que esto unió al Uruguay entero. El Partido Nacional hizo en todas sus departamentales donaciones, los demás partidos, organizaciones sociales, el sindicato médico mandando un ómnibus con doctores para apoyar, el Zunca trabajando en la construcción, por lo menos en el primer diagnóstico, y sobre todo coordinando las ayudas para aquellos que son encargados de seguridad y salud laboral, porque en esto importa mucho, sobre todo el tema de riesgo eléctrico y de derrumbe. Los bomberos poniendo en las casas con cruces rojas o verdes si había posibilidad de derrumbe o no, si eran utilizables o no. Todas esas cosas que vimos y que en realidad se fueron agravando con los días, ¿no? Porque esto de ser un tema local, más allá de que veníamos con mucha agua, pasaron a ser un tema casi nacional, con 3.000 y pico de desplazados entre evacuados y autoevacuados por todo el país.
el impacto de ver una parte de Ruta 1 destruida es una cosa de loco, ¿no? Sí, sí, sí. Caminos vecinales, esto afecta, a ver, más allá de lo edilicio, más allá de vidas, afecta además producción, afecta, bueno, veíamos lo que era toda la zona, Dolores es un centro agrícola, las sojas prontas para cosechar, que hacía 15 días no podían entrar a las chacras y que no van a poder entrar hasta que esto no pare de llover y oree además el terreno, que bueno, corre ese riesgo de esta soja de primera, que la soja que además tiene mayor nivel de rendimiento, pueda terminar realmente muy mal, la producción lechera, bueno, las pequeñas y medianas empresas que quedaron sin nada, que todo esto va a impactar en el laburo de mucha gente, y bueno, que es la nueva etapa que empieza ahora, la reconstrucción y el tema social, la reconstrucción económica, la reconstrucción social, no solo de Dolores, sino de una cantidad de gente que está inundada por varios departamentos. Senador, lo tengo que sacar del tema porque sé que se tiene que ir y nos van a quedar 4 minutitos. Era inevitable y me parece lógico, es sin duda lo más trascendente en este momento, no cabe duda de ello. Pero bueno, mañana finalmente se presenta, digo finalmente porque hubo por allí hasta declaraciones del vicepresidente de la República que ante la demora de la presentación a la justicia de la denuncia sobre el tema ANCAP, el propio Raúl Sendic dijo, bueno, si no se presenta voy a ir yo mismo a presentar todos los papeles a la justicia. Sí, primero un poco incómodo hablar de este tema, pero es un tema que estábamos definido desde el lunes pasado, hace una semana. Ya estaba previsto que este martes se presentaba la denuncia penal por el tema ANCAP, que no es un tema nuevo. En febrero, a mediados de febrero, 18 de febrero, cuando se trataron los informes finales de la comisión investigadora ANCAP, ese día además Sendic no estaba, hasta de licencia, ustedes recordarán. Ese día el Partido Nacional, pero además los demás partidos de la oposición, dijimos que había errores y horrores de gestión, que había irregularidades e ilicitudes, y había otros temas que teníamos la convicción suficiente que podía tener algún tipo de implicancia penal o poder encuadrar en algún tipo de delito, que obviamente con la presunción uno tiene que actuar, uno no puede tener la certeza, quien lo determina es un juez, y a partir de ahí empezamos con abogados, el Partido Nacional, a elaborar o a estructurar una denuncia, que es diferente a un informe parlamentario. Una denuncia penal se estructura diferente y además hay 18.000 folios de prueba que llevó mucho tiempo armarlos, cotejarlos, organizarlo para fundamentar y respaldar la denuncia penal en 6 capítulos diferentes. Lo mismo hace el Partido Colorado, lo mismo hace el Partido Independiente y lo mismo hace Unidad Popular, y la vamos a estar presentando mañana sobre las 2 de la tarde en forma coordinada a los partidos de la oposición, la denuncia penal, que es lo que ya habíamos anunciado y que bueno, y sobre el principio de la semana pasada definimos la fecha en función de lo que los abogados nos dijeron, bueno, estamos pronto para el jueves o para el viernes, estamos pronto, y definimos el primer día hábil de esta semana, que es el día de mañana. Dos preguntas en una. En primer lugar, ¿de qué ilicitudes, grosso modo, estamos hablando? Y en segundo lugar, ¿comprometen a Sendic en su calidad de presidente de ANCAP de aquellos tiempos o tienen otro alcance dentro de, digamos, la estructura y los mandos de ANCAP? Primer pregunta, ¿qué tipo de ilicitudes lo determina el juez? Nosotros lo que hacemos es, en 6 capítulos, los 15 que fueron los informes finales, esos 6 capítulos nosotros notamos hechos, o tenemos la presunción que en esos hechos puede haber algún tipo de configuración penal. A ver, lo dijeron los abogados penalistas que trabajamos nosotros y los administrativistas. El doctor mismo Carlos del Piazzo atrás de cada informe nos decía todas las ilicitudes y irregularidades que había en cada uno de los capítulos que habían sido violadas, cerca de 40 y algo. Desde cosas vinculadas a algún artículo de la Constitución, algunas leyes, algún decreto, algunas regulaciones, ordenanzas, TOCAF. Ahora, no todas las irregularidades o ilicitudes terminan siendo delito, no necesariamente. En aquellas que hay presunción que puede haber un delito son las que van a la justicia, no el resto. Y obviamente errores y horrores de gestión a lo largo y ancho de toda la administración, que implican responsabilidades políticas y funcionales, porque estamos hablando obviamente de las direcciones, estamos hablando también de alguna gente que ejecutaba, de gerencias, y que no solo implican ANCAP, sino también algunas empresas que se relacionaban con la gestión de ANCAP. Y con respecto a la segunda pregunta sobre el tema Sendic, Sendic es un protagonista importantísimo, quizá el principal en todo este proceso, pues fue primero vicepresidente y después presidente de ANCAP, y después dejó él el presidente de ANCAP, que era José Coya. Pero nosotros no denunciamos personas, denunciamos hechos,
y va a ser el juez el que determine las personas, en caso que entienda que haya responsabilidad o delito, que entienda quiénes son las personas responsables de cada uno de los hechos que estamos anunciando. Senador, lo tenemos que liberar, tiene que irse, le queremos agradecer mucho estos minutos. ¿Cómo cambian las cuestiones, ¿no? Hoy obviamente el foco está totalmente puesto en el tema Dolores, en las lluvias que van a continuar, que va a complicar lo de Dolores y de otras zonas. De haber sido otro el panorama hoy, de no haber vivido esta desgracia, seguramente también hubiéramos incursionado en el tema de seguridad pública. Fue víctima de un robo hace muy pocas horas, diría yo, atrás, ¿no? El viernes. Parte con de características especiales, ¿no? Sí, porque bueno, estaba toda la familia estaba descansando. durmiendo, que es lo que más vulnera, ¿no? Digo, tremendo. Que puedan robarte el vehículo, que puedan robarte, yo qué sé, un PlayStation, la cartera de mi mujer, esas cosas. Pero que uno se entera que estuvieron adentro, a metros de uno, es muy duro, ¿no? Es muy duro. Es muy duro. Yo a las 5 de la mañana me iba para Paysandú y 5 menos 5 siento el ruido de la camioneta. Y ahí siento que la camioneta empieza a salir de la cochera. Pego un grito bajo, trato de, bueno, obviamente metí el acelerador y para atrás se fueron. Y ahí me doy cuenta cuando vuelvo que en realidad estaba todo dado vuelta. Eso es lo duro. No soy original, no es que me pasó en este caso a mí. Uno empieza a ver y le empieza a pasar a mucha gente. Cuando uno recorre, a todo el mundo ha sido víctima de alguna situación o similar o parecido, más grave. En algunos casos a veces lamentan otras cosas peores, ¿no? Bueno, sí. Hay que trabajar. La verdad que hay que trabajar sobre eso. Es un tema que a los uruguayos nos tiene que desvelar y tenemos que ponerle el hombro a una situación que se fue de madre, ¿no? Creo que se fue de madre. Senador, muchas gracias, que tenga un buen día. Hay mucho trabajo por delante, pese a ser feriado hoy. Sí, y además yo creo que esta semana va a haber alguna coordinación entre los partidos en el Parlamento. Obviamente hay muchas acciones que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, que reitero, está haciendo un buen trabajo, junto con el gobierno departamental, con la alcaldía, con el ejército, con la policía, con varios ministerios. Pero bueno, a ver, me imagino que va a estar un tema vinculado, uno empieza a pensar, hay muchas personas que trabajan en pequeñas y medianas empresas que posiblemente, bueno, están sin laburo porque están sin lugar donde trabajar. Y todo eso en Dolores implica que quizá haya que generar alguna situación de seguro de desempleo especial para gente que no tenía las condiciones para poder acceder al seguro de desempleo. El otro día votamos en la Comisión de Hacienda que el gobierno se hiciera cargo de los intereses que el Banco República, que hasta 66 millones de dólares de préstamo pidieran las empresas lácteas en función de la situación del no pago de Venezuela. Se hace el cargo el Estado, más o menos hacer unos 3 millones de dólares por año, por 3 años, hasta una tasa máxima. A ver, en microfinanzas que va a generar la necesidad de que muchos necesiten dinero fresco para la reconstrucción económica, no solo edilicia, económica de actividades que se destruyeron. Quizá en todo ese tipo de cosas va a haber que poner algún tipo de acción legal para habilitar el estado de salud. Vamos a estar atentos. Gracias y buena mañana. Cerramos por aquí el encuentro que hemos tenido con el senador Álvaro Delgado.